Mi tía me acusó de robar joyas familiares, pero quedó muda cuando mostré la grabación donde confesaba haberlas vendido para pagar las deudas de su amante. La traición duele distinto cuando viene de alguien que te vio crecer, porque arranca tus raíces y te obliga a desconfiar incluso de tu propio reflejo. Mi día se partió al medio en el instante en que mi madre irrumpió en mi departamento con una expresión que jamás había visto en su rostro. Había rabia, pero también decepción, y esa mezcla fue suficiente para que el ambiente se volviera irrespirable. Me mostró su teléfono con la mano temblando. Mensajes. Una avalancha de acusaciones. Mi tía afirmando que yo había robado joyas familiares. Dijo que me había visto entrar en la casa de mi abuela, que me había encontrado enredado en explicaciones pobres, que yo siempre había tenido mirada de sospechoso. Sentí que el piso se aflojaba. Que mi pecho se apretaba. Era como si alguien hubiera decidido que yo era culpable y nada pudiera cambiarlo. La humillación pública fue inmediata. Mi madre insistió en irnos a casa de mi abuela para aclarar todo. Yo no tenía nada que esconder, y aún así mi estómago se retorcía. Al llegar, encontré a varios familiares reunidos en el salón, todos con miradas duras, como si fueran jueces esperando a un criminal. Mi tía lloraba de manera exagerada, como si su vida estuviera siendo destrozada por mí. Apenas entré, sentí como la atmósfera me rechazaba. Había decepción, disgusto y una sospecha que me caía encima como un abrigo mojado. Cada paso me pesaba. Intenté hablar. Quise explicar que jamás me había acercado a esas joyas. Que ni siquiera sabía dónde estaban guardadas. Pero mis palabras chocaban contra un muro invisible. Era como si no importara quién era yo, como si todos hubieran decidido creer la versión más conveniente. Mi tía insistió en que había encontrado objetos fuera de lugar, que me había visto en una actitud extraña. Todo inventado. Todo cuidadosamente armado. No tenía defensa posible porque nadie estaba dispuesto a escucharme. Y la desesperación de sentirme indefenso se me incrustó en la garganta. Mi abuela, la persona a quien más amo en este mundo, me miró con una mezcla de dolor y duda. Me dijo que prefería que nos mantuviéramos distantes, hasta que todo se aclarara. Esa frase fue un golpe directo al alma. Yo la había acompañado a consultas médicas, había sido quien la llevaba al supermercado, quien pasaba tardes enteras escuchando sus historias. Y aún así ella estaba dispuesta a creer que yo podía traicionarla de esa manera. El vacío que se abrió en mi pecho fue tan profundo que tuve que aferrarme al borde de la mesa para no perder el equilibrio. Cuando pensé que nada podría empeorar, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi prima menor. Tengo algo que deberías ver, pero necesitas venir solo. Sentí un escalofrío. Era la primera vez en horas que alguien no me trataba como a un delincuente. No entendía por qué ella, de todas las personas, estaba escribiéndome. Apenas respondí con un voy, salí de esa casa como si estuviera escapando de un incendio. El camino hacia el lugar que ella indicó se volvió interminable. Cada paso pesaba con la carga de mi reputación destruida. En mi cabeza se repetía la imagen de mi tía llorando, dramatizando cada palabra. Cada detalle de su actuación se me clavaba como una aguja. Intentaba entender qué había motivado algo tan cruel. ¿En qué momento me había convertido en su blanco? ¿Qué había ganado ella con arruinar mi nombre? Cuando llegué, mi prima estaba inquieta. Cerró la puerta detrás de mí y me pidió que me sentara. Su voz temblaba, no por miedo a mí, sino por miedo a lo que estaba a punto de revelarme. Me entregó una carpeta vieja, con bordes desgastados. Dentro había papeles, notas y un pequeño pendrive. Me dijo que pertenecía a su madre y que había encontrado ese material por casualidad mientras buscaba documentos escolares. La confusión me nubló. No entendía que podía tener eso que cambiara mi situación. Pero entonces reprodujo uno de los archivos. Era un audio. Reconocí la voz de mi tía en el primer segundo. Lo que escuché me heló la sangre. Ella hablaba con un hombre. No reconocí la voz de él, pero lo que decía ella era suficiente para que mi mundo se detuviera. Hablaba de vender las joyas familiares. No mencionaba pérdida ni robo. Ella había tomado las piezas deliberadamente. Lo decía con frialdad, como quien planea algo calculado. Luego, la frase que me atravesó como un puñal: si alguien pregunta, diré que fue mi sobrino.
Nadie lo cuestionará. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Toda la rabia que había intentado contener se liberó como un fuego imposible de apagar. No podía creer que yo había sido marcado, juzgado, señalado, por un plan tan perverso y premeditado. Mi prima me miró con ojos húmedos, pidiendo perdón aunque no tuviera culpa alguna. Me ofreció el pendrive. Me dijo que tenía miedo, que su madre lo buscaría tarde o temprano, que ella no quería estar involucrada. Comprendí su nerviosismo. Aquella grabación no era solo evidencia, era un arma, una prueba inequívoca de que mi tía había destruido mi vida para proteger a alguien más. Guardé el pendrive en mi bolsillo con una sensación extraña. Una mezcla de alivio, terror y furia. Sabía que esa grabación podía salvarme, pero también sabía que mi tía haría todo lo posible para recuperarla. No era el tipo de persona que aceptaría perder. Mucho menos cuando había tanto en juego. Me quedé un momento en silencio, intentando procesar todo. El sudor frío me corría por la espalda. Cuando regresé a mi departamento, todavía con la adrenalina subiendo y bajando en oleadas, sentí algo errado antes incluso de tocar la macaneta. Mi puerta estaba entreabierta. Una abertura mínima, casi imperceptible, pero suficiente para congelar mi respiración. El mundo se detuvo. No debía estar así. Yo siempre la cerraba con cuidado. Siempre. Empujé lentamente. El aire dentro estaba cargado de un olor extraño, una mezcla de perfume familiar y polvo levantado. El silencio era espeso, como si alguien acabara de salir. Mi corazón golpeaba fuerte. No necesitaba ver más para entender. Alguien había entrado. Y sabía perfectamente quién. Pero lo paía biosegundos depois, cuando vi o estado do meu escritorio, gavetas abertas, papeles esparcidos, cada rincón revuelto como si buscaran algo muy específico. Y yo sabía exactamente qué era. La grabación. La prueba que podía destruirla. Sentí un vértigo intenso. Mi respiración se volvió irregular. Aquello no era casualidad. No era un robo. No era un susto. Era una advertencia hecha a mano. Un recordatorio de que mi tía estaba dispuesta a todo. Me quedé inmóvil, con el pendrive aún en el bolsillo, sintiendo como la noche se cerraba sobre mí como un puño gigantesco. La guerra había comenzado, y yo ya no tenía opción de retroceder. La verdad no siempre libera, a veces te destroza primero, obligándote a mirar de frente la maldad que siempre estuvo dentro de tu propia sangre. Mi cabeza seguía girando con la imagen de mi departamento revuelto cuando llegué al pequeño estudio donde mi prima me esperaba para explicarme lo que había encontrado. Todavía sentía el bolsillo donde guardaba el pendrive, como si pesara más de lo que realmente era. Ella sabía que lo que estaba haciendo podía destruir su relación con la madre, y aún así permanecía firme, inquieta, pero decidida a continuar. Me dijo que necesitaba contarme todo antes de que yo tomara cualquier decisión precipitada, porque el contenido del pendrive no era un simple accidente. Era una colección de secretos cuidadosamente guardados por mi tía. Secretos que ella misma temía que alguien descubriera. Mi prima me reveló que su madre tenía la costumbre obsesiva de guardar grabaciones. No confiaba en la nube, no confiaba en nadie, y por eso almacenaba todo en un pendrive viejo, escondido entre papeles irrelevantes. Me explicó que lo había encontrado por engaño del destino, mientras buscaba documentos escolares. Cuando escuchó los audios, sintió miedo. No por mí, sino por lo que su madre era capaz de hacer. La imagen que ella tenía da propia Mai había comenzado a desmoronarse desde ese instante. Su voz temblaba al contarlo. Era visible el conflicto interno, la lealtad natural hacia su Mae versus la necesidad de impedir que una injusticia continuara destruyendo a alguien inocente. Cuando abrimos nuevamente la carpeta digital, la primera grabación ya me había destrozado. Pero mi prima insistió en que escuchara otra vez, con calma, porque había detalles que quizá no había captado. Así lo hice. La voz de mi tía llenó el silencio de la habitación. Sonaba fría, cansada, casi derrotada. Conversaba con un hombre cuya voz me resultaba desconocida, pero lo que decía ella era aún peor que la primera vez que lo escuché. Ella afirmaba que necesitaba vender las joyas rápido, que su familia no debía enterarse, y que él debía resolver su parte del trato. También se refería a las deudas que él había acumulado.
Deudas que ella había estado pagando en secreto para protegerlo, para mantener una relación que parecía tan enfermiza como todas las decisiones que había tomado desde entonces. La segunda parte del audio fue el golpe final. El momento exacto en que escuché mi nombre. El instante en que mi tía decidió destruirme para salvar a un hombre que ni siquiera aparecía en reuniones familiares. Si me descubren, decía ella, diré que fue mi sobrino. Nadie lo cuestionará. Siempre fue débil. Siempre fue fácil culparlo. No hubo rabia inmediata. Hubo un silencio brutal. Un vacío que se expandió dentro de mí hasta no dejar espacio para nada más. Esa frase sintetizaba todo lo que yo había sentido en la casa de mi abuela. Todos habían aceptado esa versión sin siquiera pestañear. Y ella lo sabía. Había apuñalado mi reputación con la tranquilidad de quien corta un pedazo de pan. Una mezcla de impotencia y asco me recorrió. No sabía si quería llorar o romper todo a mi alrededor. Mi cuerpo pedía una reacción física, pero mi mente estaba paralizada por la claridad repentina de los hechos. No era solo una acusación infundada. Había sido planeada con frialdad. Ella había decidido aniquilarme para proteger una relación clandestina y un hombre que solo parecía traerle ruina. Sentí náuseas. La traición era tan profunda que el aire parecía espeso. Mi prima, al ver mi estado, me ofreció quedarme con el pendrive. No fue un gesto ligero. Lo hizo con miedo. Su mano temblaba cuando me lo entregó. Me advirtió que su madre probablemente ya había notado que faltaba. Mi departamento revuelto era la confirmación de que mi tía sabía que algo andaba mal. Mi prima me dijo que estaba aterrorizada, que no quería ser parte del drama, pero también no permitiría que yo cargara con una culpa que jamás me correspondió. Su valentía silenciosa me golpeó. En medio de todo el caos, ella era la única que había visto más allá de las mentiras. Guardé el pendrive con cuidado. Era pequeño, ligero, insignificante a primera vista, pero cargaba dentro la prueba que podía derrumbar toda la narrativa que me habían impuesto. Caminé hacia la salida con una mezcla de paranoia y determinación. Era evidente que mi tía estaba dispuesta a todo para destruir esa evidencia. Y el simple hecho de que hubiera entrado a mi departamento demostraba que ya había cruzado un límite peligroso. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, intentando decidir el próximo paso. No podía confiar en nadie más. No podía arriesgarme a perder ese material. Era la única arma que tenía. Volví a mi edificio con la sensación de estar siendo observado. Cada sombra parecía un aviso. Cada sonido, una amenaza. Entré a mi apartamento en silencio, asegurándome de revisar cada rincón. Mi corazón batía fuerte, y el miedo mezclado con adrenalina me mantenía alerta. Mi escritorio estaba destruido, pero no faltaba nada más. No había robo. No había violencia. Solo una búsqueda desesperada por lo que ahora llevaba conmigo. La confirmación de que mi tía había actuado antes de que yo siquiera comprendiera la magnitud de lo que tenía en las manos. Y fue justamente en aquel instante, mientras revisaba los desperfectos, que recibí la llamada de ella. Su voz sonaba melosa, exageradamente preocupada. Fingía sorpresa por lo que había pasado. Dijo que había escuchado que alguien había entrado a mi departamento y que quería saber si estaba bien. Su tono era una burla disfrazada de amor familiar. Era evidente que intentaba medir mi reacción. Quería saber si había encontrado la prueba. Si yo tenía algo que pudiera hundirla. No respondí mucho. Apenas murmuré que estaba resolviendo. Pero por dentro hervía. Ese intento de manipulación era prueba suficiente para entender que lo peor aún no había ocurrido. Ella no tenía límites. Iba a perseguirme hasta recuperar lo que consideraba suyo. Era cuestión de tiempo hasta que atacara de nuevo. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, tomé una decisión que cambiaría todo. Hice varias copias del audio. Envié una a mi prima. Otra a mi mejor amigo. Y una tercera a un abogado de confianza. No podía arriesgarme a perder la única oportunidad que tenía de limpiar mi nombre. El miedo dejó de controlarme. Lo reemplazó una determinación feroz, nacida del cansancio de ser siempre el blanco fácil. Ya no iba a esconderme.
No iba a permitir que ella volviera a pisotearme. Después de enviar las copias, mi abogado me llamó para decir que tenía material suficiente para iniciar un proceso legal. Habló de difamación, daños morales, perjuicio familiar. Escuchar esas palabras no me trajo alivio, pero sí un poco de orden. Por primera vez desde que todo comenzó, había un camino. Mientras aún procesaba la información, mi teléfono vibró de nuevo. Mensajes de mi tía. Esta vez sin máscaras. Amenazas veladas. Advertencias agresivas. Insinuaciones de que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Su miedo era evidente. Y nada revela más a un culpable que el miedo a ser descubierto. No respondí a sus ataques. Solo escribí una frase que me salió desde un lugar profundo, casi animal. Nos vemos mañana en casa de la abuela. Frente a todos. Y en cuanto presioné enviar, supe que no había vuelta atrás. La caída de mi tía sería pública, inevitable y definitiva. Cuando un culpable empieza a temblar, destruye todo a su alrededor con tal de no enfrentar la verdad que él mismo desató. Entrar a mi departamento después de haber escuchado la grabación fue como atravesar un escenario de guerra. Mis cajones seguían esparcidos, mis cosas fuera de lugar, y la oscuridad del ambiente no ofrecía ningún consuelo. No había robo real. Nada de valor había desaparecido. Solo había rastros de una búsqueda desesperada. Y algo en esa desorganización tenía una firma inconfundible. Esa mezcla de caos improvisado y precisión en el objetivo me hizo comprender de inmediato que mi tía había estado allí. Cada detalle gritaba su urgencia, su miedo, su necesidad de borrar cualquier posibilidad de perder el control. Me quedé parado en medio de la sala, intentando ordenar mis pensamientos. El aire olía a perfume ajeno, ese aroma floral que siempre rodeaba a mi tía durante las reuniones familiares. Era como si hubiera dejado su presencia a propósito, como una marca territorial, una advertencia silenciosa. Apreté los dientes. Saber que alguien había entrado en mi espacio íntimo sin permiso me produjo una rabia silenciosa, esa que quema por dentro sin hacer ruido. Era evidente que ya estaba acorralada, que el simple hecho de sospechar que yo poseía una grabación la había empujado a cruzar un límite que no debía cruzar jamás. No tuve tiempo de procesar demasiado. Mi teléfono sonó en un momento casi teatral. Vi el nombre de mi tía aparecer en la pantalla. Esa sincronía me revolvió el estómago. Contesté sin pensar demasiado, apenas por instinto. Su voz, al otro lado, sonaba dulce, preocupada, casi maternal. Una ironía que me provocó un escalofrío. Fingía sorpresa por lo que había pasado en mi departamento. Dijo que había escuchado que alguien había entrado, que esperaba que yo estuviera bien, que estas cosas eran horribles. Su tono era una máscara evidente. No le costaba nada cubrir de miel la violencia que ella misma había provocado. Yo escuchaba en silencio, analizando cada palabra. Cada pausa. Cada inflexión sospechosa. Su preocupación era falsa. Lo sabía porque, detrás de esa voz blanda, había una respiración agitada, un temblor leve que intentaba ocultar. Esa inquietud confirmaba lo que ya sabía, estaba aterrorizada. No por mí, sino por lo que yo tenía en mis manos. Era casi reconfortante sentir, por primera vez, que la balanza comenzaba a inclinarse hacia mi lado. No le di información. No le dije nada relevante. Solo murmuré que estaba resolviendo. Ella insistió un poco más, intentando pescar algún indicio, pero finalmente colgó. El silencio que quedó después fue más pesado que su voz. Era un recordatorio de que la situación había escalado rápido y que el siguiente paso debía ser calculado, frío y definitivo. Decidí actuar antes de que ella lo hiciera. No podía permitir que el pendrive desapareciera o que alguna maniobra suya destruyera la única prueba que tenía para limpiar mi nombre. Me senté frente al computador y empecé a hacer copias del archivo. Cada transferencia fue acompañada de un latido acelerado. Envié la primera a mi prima, porque confiaba plenamente en su miedo y su determinación. La segunda la envié a mi mejor amigo, alguien completamente ajeno a la familia, para tener una copia fuera de ese círculo tormentoso. La tercera la envié directamente a mi abogado. Esa serie de movimientos me trajo una calma momentánea. Sentí que, por fin, recuperaba parte del control que me habían arrebatado.
Era como si estuviera preparando mis propias defensas antes de una batalla que ya sabía inevitable. Mi abogado respondió de inmediato. Me dijo que el audio era suficiente para iniciar un proceso legal por difamación y daños morales. Sus palabras, aunque profesionales, tenían un tono de sorpresa indignada. La maldad de mi tía era evidente incluso para alguien que no la conocía. Su análisis me devolvió algo que había perdido desde el inicio, la claridad. Todo comenzaba a tener un rumbo. Un propósito. No se trataba solo de limpiar mi nombre, sino de exponer la verdad con la misma fuerza con la que me habían destruido. Por primera vez, pensé en justicia. No como un concepto distante, sino como algo posible. Mientras aún procesaba las posibles medidas legales, mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez no era una llamada. Eran varios mensajes. Todos de mi tía. Esta vez sin máscaras. Sin lágrimas falsas. Sin dulzura impostada. Su tono se volvió oscuro, agresivo, directo. Me dijo que estaba jugando con fuego, que no debía involucrarme en asuntos que no entendía. Insinuó que podían sucederme accidentes, que yo debía pensar bien antes de arruinar la armonía familiar. Era una amenaza abierta, pero torpe. Improvisada. Nacida del pánico. Y yo lo sabía. Porque una persona culpable no amenaza por valentía. Amenaza por miedo. Guardé el teléfono con una serenidad nueva. Era la primera vez en todo este proceso en que no me sentía acorralado. Sus mensajes eran el reconocimiento explícito de que la verdad la estaba alcanzando. La escuchaba perder el control a través de esas palabras mal estructuradas. Y cuanto más desesperada se mostraba, más firme me volvía yo. Fue en ese estado mental que tomé la decisión final del día, enfrentarla delante de todos. No, en privado. No en una conversación íntima. Sino frente a mi familia, frente a aquellos que habían creído en sus mentiras sin siquiera mirarme a los ojos. Abrí el chat con ella y escribí la frase que llevaba horas latiendo en mi cabeza, la frase que sabía que la derrumbaría. Nos vemos mañana en casa de la abuela. Frente a todos. Presioné enviar sin dudar. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Esa frase no era una invitación. Era una sentencia. Era el punto donde dejaba de correr y comenzaba a atacar. El mensaje fue entregado. No hubo respuesta inmediata. Sabía que, al otro lado, mi tía estaba congelada por el miedo, tratando de adivinar cuánto sabía yo, qué tenía, qué planeaba. Y esa incertidumbre, por primera vez, jugaba a mi favor. Me dejé caer en el sofá, agotado pero decidido. La confrontación era inevitable. Y yo estaba listo. Lo que mi tía no sabía era que la caída que temía ya había empezado. La mañana comenzó con un peso insoportable en el pecho, como si alguien hubiera puesto una mano fría sobre mi garganta para recordarme que ese sería el día en que todo finalmente explotaría. No había forma de evitarlo. No había forma de retroceder. Las mentiras habían llegado demasiado lejos y la verdad, por primera vez en meses, parecía tener la fuerza suficiente para abrirse paso a golpes. El encuentro familiar estaba marcado a las 10, pero yo llegué 15 minutos antes. Necesitaba ver esa casa vacía antes de verla llena de caras torcidas, prejuicios acumulados y silencios venenosos. La casa de mi abuela siempre había sido un refugio para mí, un lugar capaz de sostener mis pedazos incluso cuando yo mismo no sabía dónde ponerlos. Pero aquel día, apenas crucé la puerta, tuve la sensación de estar entrando en un tribunal. No había amor en el ambiente. Había expectativa. Había tensión. Y había miedo. Poco a poco, los demás fueron llegando. Mi madre evitaba mirarme directamente. Mi abuela, sentada en su sillón favorito, movía la pierna sin descanso, como si necesitara aferrarse a algo para no quebrarse antes de tiempo. Mis tíos conversaban en voz baja. Y entonces, finalmente, apareció ella, mi tía. Su entrada fue una obra de teatro mal ensayada. Ojos rojos falsos, manos temblorosas falsas, voz quebrada falsa. Hasta su respiración parecía una mentira más. Apenas me vio, corrió hacia el centro de la sala y comenzó a hablar antes de que alguien pudiera ordenar la reunión. Soltó su discurso entre sollozos dramáticos,
con esa voz de víctima profesional que había usado tantas veces antes. Dijo que temía por su seguridad, que yo estaba obsesionado con destruirla, que había recibido amenazas anónimas, que no dormía desde hacía semanas, que solo quería proteger a la familia. La escuché sin moverme. Por dentro, sin embargo, algo ardía. Era una mezcla de rabia, incredulidad y un cansancio tan profundo que casi me mareaba. Mi madre me miró de reojo, mi abuela contuvo el llanto. A todos les costaba entender lo que estaba pasando, pero yo ya no tenía dudas. Aquella mujer estaba luchando por su vida, pero no por la vida real, sino por la vida de su mentira. Esperé a que terminara de hablar. Esperé a que su último sollozo falso se apagara en el aire. Y entonces, respiré hondo. Era el momento de la prueba definitiva. Saqué mi celular del bolsillo con un movimiento lento, casi ceremonioso. Nadie entendía nada todavía. Mi tía me miró con desconcierto, y por primera vez noté un brillo diferente en sus ojos, miedo real. Conecté el teléfono al parlante de la sala, ese aparato viejo que mi abuela había conservado durante décadas, y presioné reproducir. El audio llenó la casa en cuestión de segundos. La voz de mi tía sonó áspera, impaciente, desnuda de toda falsedad. Hablaba de vender las joyas, mencionaba las deudas de un hombre, negociaba cantidades, discutía plazos. Y luego, como un puñal afilado que había estado esperando su momento exacto, apareció la frase que cambió todo. Si me descubren, diré que fue mi sobrino. Nadie lo cuestionará. Nunca había visto una sala llenarse de silencio tan rápido. Era un silencio pesado, brutal, casi violento, como si el aire hubiera decidido caer al suelo y romperse en pedazos. Mi abuela empezó a temblar. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi tío, el marido de mi tía, abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Y ella se quedó pálida. Un blanco tan intenso que parecía enfermo. Un blanco que no se puede fingir. Ese fue el silencio brutal que había esperado durante semanas. El silencio donde ya no había máscaras, ya no había llanto, ya no había actuación. Solo quedaba la verdad. Y la verdad sonaba como un grito. Pero mi tía, incluso con el mundo desmoronándose a su alrededor, intentó aferrarse a la mentira. Con una respiración entrecortada, dijo que ese audio era falso, que alguien lo había manipulado, que era víctima de una conspiración. Pero su voz ya no tenía el mismo efecto. Nadie la creía. Nadie movía un músculo. Fue entonces cuando ocurrió la caída. Mi prima, su propia hija, dio un paso al frente. Y con una calma que me atravesó el pecho, dijo lo que todos necesitaban oír. Mamá, deja de mentir. Yo te escuché. Yo te vi esconder las joyas. Yo vi cómo desaparecían. Mi tía retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Mi prima, temblando, siguió hablando, contó cómo había visto a su madre guardando las joyas en una bolsa, cómo la había oído discutiendo con el amante, cómo había sido obligada a callar para proteger a la familia. Cada palabra era una daga. Cada confesión hundía aún más a esa mujer que había construido su vida sobre manipulación, culpa y miedo. Mi abuela se levantó del sillón con una furia que jamás le había visto. Los años no la detuvieron. Caminó hacia mi tía con una expresión devastada y lanzó un grito que hizo que todos se estremecieran. Fuera de mi casa, fuera, no vuelvas a tocar mi puerta. Mi tío, con el rostro desencajado, solo pronunció una frase que selló el final de un matrimonio entero. Se acabó. No quiero saber más de ti. Y así, en cuestión de minutos, la explosión familiar estalló. La mujer que había intentado destruirme terminó con su reputación en ruinas, su matrimonio deshecho, su hija en su contra y su mentira desnudada delante de todos. La casa era un campo de emociones quebradas. Yo respiraba con dificultad, no por miedo, sino por la intensidad de haber sobrevivido a algo tan retorcido. Durante meses, había sido tratado como un ladrón, un traidor, un peligro. Y ahora, la verdad por fin gritaba más fuerte que todo. Era el final perfecto. O al menos, eso pensé por unos segundos. Porque justo cuando el ambiente pareció relajarse, justo cuando las lágrimas comenzaron a caer, justo cuando pensé que ya no quedaba nada más por descubrir. La puerta principal se abrió de golpe. Un hombre desconocido entró sin pedir permiso.
Miró a mi tía con desprecio y dijo, frente a toda la familia: «Vengo por el dinero. No te hagas la tonta. Dijiste que lo tendrías hoy». Y entonces, como si la desgracia no hubiera sido suficiente, añadió: «Y ya que estamos, cuéntales también lo de las otras joyas que vendiste. No solo las de tu abuela. Las de tu marido también». Mi tía se desplomó en una silla. Y yo supe que lo peor para ella apenas comenzaba. El aire dentro de la casa se volvió tan denso que era difícil respirar. El amante de mi tía seguía en la puerta, cruzado de brazos, observando a todos como si disfrutara ver la destrucción que él mismo había provocado. Su presencia era una bomba activada. Y lo peor era que nadie sabía cuánto faltaba para que explotara del todo. Yo sentía el corazón martillar en mi pecho, no por miedo, sino por la certeza de que las últimas piezas del rompecabezas estaban a punto de caer en su lugar. Y esta vez, por fin, caerían a mi favor. Lo primero que hizo ese hombre fue caminar hasta el centro de la habitación como si fuera el dueño del lugar. Nadie se atrevió a detenerlo. Mi tía estaba paralizada, casi catatónica, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas sobre las rodillas. La miró con desprecio y pronunció la frase: «El amante habla». Dijo que ella le había pedido más dinero del que realmente necesitaba. Que no solo había vendido las joyas de la abuela, las mismas joyas que habían causado todo el caos en mi vida, sino también otras piezas antiguas que pertenecían a su propio esposo. La acusación cayó como una bomba. Mi tío, ya destrozado por la grabación, levantó la cabeza con incredulidad. Sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El amante siguió hablando sin piedad. No tenía empatía, no tenía filtro, no tenía nada que perder. Contó que ella llevaba más de un año vendiendo objetos familiares por detrás de todos, que había empeñado piezas valiosas, que había roto relicarios y destruido recuerdos que no tenían precio. Y lo peor, dijo que ella lo usó a él para justificarse, que siempre tenía una excusa lista, un culpable nuevo, una mentira fresca. Aquello fue un golpe directo a la poca dignidad que mi tía todavía trataba de conservar. Mi familia escuchó todo en silencio. Nadie la defendió. Nadie la miró con compasión. Y por primera vez en mucho tiempo, yo sentí que mi nombre comenzaba a recuperar peso, valor, honra. Había sido humillado, acusado, señalado como ladrón. Y ahora, poco a poco, todas las voces que me habían atacado empezaban a darse cuenta del daño que me hicieron al creer en ella tan rápido. Ese momento fue el inicio de las consecuencias legales, el segundo evento del capítulo. Mi tío, con una frialdad que nunca le había visto, se alejó de ella. Su voz sonó como un veredicto, dijo que iniciaría un proceso judicial inmediato por fraude, abuso de confianza, venta ilegal de patrimonio familiar y daño moral. Mi madre asintió en silencio. Mi abuela, con un cansancio que la envejeció instantáneamente, dijo que apoyaría cualquier acción legal necesaria para recuperar lo perdido y proteger lo que quedaba de la familia. La caída de mi tía era absoluta. No tenía aliados. No tenía defensas. No tenía escape. Todo lo que había intentado usar en mi contra estaba ahora girado hacia ella como un espejo cruel. En medio de ese torbellino, ocurrió algo que jamás pensé que viviría, mi reivindicación pública, el tercer evento del capítulo. Mi abuela se levantó de su sillón con dificultad, se acercó a mí y me tomó del rostro con las dos manos, como hacía cuando yo era niño. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de vergüenza por no haberme creído, lágrimas de alivio por tener la verdad al fin frente a ella. Me abrazó fuerte, con un temblor que me atravesó por completo. Dijo que lo sentía, que me había hecho daño sin querer, que nunca debió dudar de mí ni por un segundo. Mi madre también lloraba, incapaz de contener el peso de haber desconfiado de su propio hijo. Todos los familiares que antes habían bajado la mirada cuando yo intentaba defenderme ahora murmuraban disculpas. Sus rostros eran una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. Y aunque esas disculpas no borraban el dolor, al menos cerraban una herida que había ardido demasiado tiempo. La única persona que no habló fue mi tía. Permaneció sentada, derrotada, con la mirada fija en el suelo, como si buscara una grieta para desaparecer dentro de ella. Fue entonces cuando llegó el cierre emocional, el cuarto evento del capítulo. Mi tía se levantó lentamente y caminó hacia mí. Tenía los ojos rojos, la respiración pesada,
el rostro completamente destruido. Me pidió perdón. Su voz temblaba. Dijo que estaba desesperada, que no quería perder a su amante, que tenía miedo, que todo se salió de control, que nunca imaginó que la mentira llegaría tan lejos. Y yo la miré con una frialdad que jamás creí que podría sentir. No fue odio. Fue algo más definitivo. Algo más lúcido. Le dije la única verdad que ella necesitaba oír. No es a mí a quien más dañaste. Fue a tu propia hija. Y me di la vuelta. No había nada más que decir. Ese fue el fin de nuestra relación, de cualquier vínculo, de cualquier posibilidad de reconciliación. El último evento llegó como una liberación, la nueva dinámica familiar. Mi prima, agotada por años de manipulación, decidió irse a vivir conmigo. No quería permanecer en esa casa donde cada pared guardaba un recuerdo torcido de su madre. Mi abuela recuperó su serenidad poco a poco. La familia, ahora unida por la verdad, trató de reconstruir los lazos rotos. Y yo recuperé mi lugar, mi dignidad y mi nombre. La noticia sobre mi tía se esparció rápido, quedó sola, endeudada, sin matrimonio, sin el amante que la usó y luego la expuso, sin la familia que traicionó, sin la reputación que alguna vez tuvo. Le quedaba únicamente el eco de sus propias decisiones. Respiré hondo por primera vez desde que todo comenzó. Y esa respiración, limpia y profunda, se sintió como volver a nacer.